Finalmente ponemos los pies en la novena región, la región de la Araucanía. Aeropuerto La Araucanía. Estamos en Temuco, a 675 kilómetros al sur de la ciudad de Santiago. Temuco, ciudad dominada por el Cerro Ñelol, el río Cautín, el Conum Güenu, otro cerro del que yo no tenía conocimiento. En esta ciudad, en esta tierra, la tierra del matador, está el veedor. Desde muy pequeños, desde niños, a lo largo de nuestra vida recibimos los consejos de nuestro entorno, los consejos de nuestros padres, de nuestros tíos, nuestros hermanos mayores, en fin, la gente que nos quiere. Los consejos que nos van a ayudar a evolucionar, a encontrar nuestro camino en la vida, qué es lo que queremos hacer, cómo tenemos que hacerlo. Y en esos consejos nunca está ausente un concepto: la disciplina, la disciplina, la disciplina, la disciplina. ¿Cómo definir la disciplina? ¿Cómo conjugar la disciplina con los deseos de ser un futbolista profesional el día de mañana? ¿Cómo aquilatar el significado de ese concepto que suena tan grande? La disciplina. Podríamos decir que la disciplina es el conjunto de normas o de reglamentos cuyo cumplimiento constante nos conducen a un resultado deseado, proyectado. Podríamos decir también que la disciplina es la coordinación de tus comportamientos y actitudes a un esquema diseñado en el cual pretendemos adquirir habilidades, desarrollarlas, consolidarlas dentro de nosotros mismos. Muchos jóvenes se quedan en el camino, no logran sus metas por la falta de disciplina, por la falta de convicción, por la falta de apoyo en esa disciplina. Y lamentablemente pueden ser buenísimos para el fútbol, pueden estar dotados, llenos de cualidades para ser profesionales y no llegan a la disciplina. Después me tocó, ya digo, en la selección, gente que le enseñamos lo que a mí me había pasado, incluso a Maradona, que Maradona también lo marcaba hombre a hombre, pero después tanto no le dolía, porque él sabía ponerse en los lugares que duele. Que le duele al contrario, y lo hacía muy bien. Estamos en el sector Amanecer, cancha de pasto sintético, preciosa, moderna. Andamos en búsqueda de un 10, el volante creativo, el jugador que tiene visión de fútbol, el que es capaz de ponerte un pase en el minuto 90 y a cobrar. El 10, el que todos quieren, que tiene olfato de gol, el que hace jugar al equipo, el que da un pase sin mirar, el de la sorpresa, el de la creatividad, el del carácter, el que define el juego. Andamos en busca de un chiquillo que se llama Darien Cid López. El penal es una falta o infracción que se comete dentro del área. Es la pena máxima del fútbol. Es la regla número 14 del juego. Consiste en lanzar un tiro desde el punto penal, ubicado a 11 metros del arco. Participa solo el tirador del penal Y el arquero. el penal es Sancionado por el árbitro. central del partido. Bueno, yo desde chiquitito, desde que tengo memoria, que yo estoy con el balón en los pies. Nosotros aquí veníamos a compartir, a disfrutar y a traer buen fútbol, ¿no? Sí, en el invierno más que todo, cuando estaba la cancha de tierra aquí, jugamos con lluvia, nos caíamos, nos embarrábamos, nuestros papás igual iban con toalla, iban a sacarlo ahí, a limpiarnos. Bueno, nosotros ahí jugábamos,
eran buenos sus partidos, sí. Yo sé que puedo llegar a lograr algo profesional. Y bueno, las condiciones están, yo creo. Por supuesto, como todo jugador, me gustaría estar ahí en la selección. Y ojalá algún día estar ahí. Para que mi familia y amigos. Vamos a ver cómo nos va, ¿no? Es harto esfuerzo y disciplina. La disciplina muchas veces pasa por entender lo que significan los sacrificios que debe tener un futbolista profesional. La disciplina es instruir a alguien, a una persona, en una serie, en un código de comportamientos, de normas que te van a llevar adelante en tu desarrollo, que van a hacer que tú adquieras una forma de ser y actuar. La autodisciplina muchas veces es el sustituto de la motivación, cuando tu razón te dice cuál es el comportamiento que debes seguir para anteponerte a los obstáculos que encuentras antes de cumplir tus deseos. Es el virtuosismo que hay entre tu conducta y los objetivos que te has planteado. Es la armonía que debe existir entre lo que tú quieres y lo que haces, el cómo lo haces y cómo gozas ese hacer. Richard Saldías, cuéntame, ¿cuál es tu labor? Bueno, yo trabajo para la Municipalidad de Temuco, soy monitor deportivo. Actualmente estoy a cargo, ¿no es cierto?, de categorías de escuela de fútbol de la Municipalidad y trabajo justamente en este estadio, en este sector. Ya. ¿Qué me podéis contar de Darien como jugador? Este año empezó a entrenar conmigo acá, hace poco. Es un chico que tiene muchas condiciones. ¿Qué condiciones tiene? Él es rápido, tiene buena técnica en velocidad. Quizá a él le falta un poquito de lo que hablábamos recién, algunos ripios en lo táctico, pero en sí el potencial que él tiene es grande. Personalmente yo, el tema de la disciplina, soy bien estricto en él. ¿Ya? Entonces, la pauta la marca el profesor. En eso yo soy bien enfático, la pauta la marco yo en el camarín y obviamente tenemos, porque esto no es venir a la milicia, tenemos tiempo para distraernos, tiempos para reír, pero cuando hay un momento de trabajo, son de trabajo. Uno que ha tenido tan poca disciplina en su vida, es impresionante ver que demuestra tus capacidades. no hay otra, hay que trabajar, hay que repetir, practicar, dominar, repetir el ejercicio, comprender qué busca el ejercicio, para qué el ejercicio. Darien Cid López, 10. ¿Por qué te gusta jugar de 10? ¿De 10? Bueno, porque ahí me puedo proyectar más, puedo tener mejor visión con mis compañeros y me gusta entregar balón, encarar y dar pase gol, llegar a la jugada. Hacer el gol también. Hacer el gol. Patear tiros libres, córner también. Tiros libres, córner, penales. ¿Y siempre quisiste ser 10 o empezaste a jugar al tiro al medio o llegaste ahí? O al tiro dijiste, no, de los Penecas, que es la serie menor, desde ahí que estoy jugando de 10. ¿Y eso a qué edad eso? ¿Cuántos años Como tenías? los 11 años. 11, ahora tenéis 16. 17. 17, y hoy día estáis de cumpleaños. Hoy mismo. Mira, la casualidad, feliz cumpleaños. Gracias. ¿Cuáles crees tú que son las cualidades que tú tienes? Cualidades, técnica, ¿Sí? Potencia. Eres rápido. Sí, Eres rápido. sí, cuando ando bien físicamente. Es que a mí me gusta jugar más libre. ¿Ya? Me gusta entregar balón, que sea como tengo un poco de técnica. Ya. Me gusta dar pases largos, cortos, hacer paredes, encarar un poco. ¿Te sentís con la confianza de mandarte un pase profundo, un pase largo, cambiarla de lado? Sí, eso es. Si tenéis 17, tenéis que ir ya, Sí, ¿no? sí. Este semestre, después del Mundial, son las pruebas y... Después de la Copa América. Sí, ahí voy a ir a las pruebas. Ya. Porque antes nunca he ido, porque además me ha gustado jugar aquí con mi familia. Ya. Igual me gustaría seguir jugando aquí, porque como ya pasé adulto, Ya. puedo jugar con primos, con mi papá incluso, Ya. con tío y... Pero igual, si queréis ser profesional, tenéis que ir a meterte en aunque la familia profesional. Sí, ¿Y qué te dice tu familia con eso? que está bien y que tienen que seguir adelante, ellos siempre me van a apoyar. ¿Tú me invitarías a tu casa para ir a conocer a tus papás? Sí, Ir a voy. conocer a tu casa. Sí, podría. Y de ahí yo te invito a que vayamos a conocer
O sea, tú ya lo conocí, pero para que todos nosotros y en la casa, amigos, conozcamos el nuevo Germán Becker, bueno, que ya tiene algunos años, pero lo que sí está nuevo de paquete, es la cancha de Germán Becker, que está impecable. Bueno, después vamos a hablar de eso. Primero tu casa, Ya, sí. y después nos vamos al estadio. Oye, Darien, cuéntame, ¿qué jugador de fútbol te gusta? Bueno, Alexis Sánchez me gusta mucho. Ya, Por su habilidad que tiene, es ágil ya, y es hace- rápido, rápido. define. Viene bien, tiene harto gol en la Premier ahora y marcó. Y ahora estaba a punto de pasar el récord de. Va a alcanzar a Matador Sala. Sí, ¿Y qué jugadores número 10 te gustan? 10 así. Chileno, digo, no sé, ¿cuál Chileno. me crees? Valdivia. Valdivia. Sí, me gusta. Hola. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto. Pablo, acá nos trajo el muchacho. Ya que ¿Podemos me pasar? parece, para adelante, ¿no? Pues. Adelante. ¿Tú lo veis bueno? ¿Tú lo veis un buen jugador? Sí, porque en la cancha se nota. ¿Tiene disciplina? ¿Tiene... Disciplina, no sale, tiene poca amistad, el estudio a la casa. ¿Cómo le va en el colegio? Sí, bien, ahí está regular entre los... Ya, pero no es un porro, así No, ya. que no es un porro, Ya. no, nada. Ya. El hecho de no estar en Santiago, de estar en la provincia, de estar en Temuco en este caso, ¿representa significa más dificultades para querer desarrollar una carrera deportiva? ¿Es más difícil? Yo creo que no tanto que es difícil, sino que cuesta un poquito más nomás. Porque hay hartos compadres que son futbolistas profesionales, que son de aquí de la región, Ya. y ellos con esfuerzo han salido adelante. ¿Tú te imaginas a tu hijo como profesional, ¿no? ¿En qué te lo imaginas? A mí me encantaría, sí, pues ojalá fuera así. Pues. Que se siga esforzando porque realmente lo hace bien, él sabe que es bueno en el fútbol, tiene que buscar las oportunidades y eso, que se siga esforzando. Erwin, muchas gracias. Bonito, igualmente, Sandra, un gusto. Maca, Daniela Maca. Sí. Daniela Maca, ya nos vemos, mucho gusto. Me llevo este muchacho, nos vamos a Germán Becker. ¿Qué fue Germán Becker? El alcalde aquí de Temuco. El alcalde de Temuco por muchos periodos construyó el estadio en 1965, se inauguró, estadio que hoy día lleva su nombre y nos vamos para allá, así que me das permiso para llevarme. No hay problema. Ya. Chao, Chao, nos gracias. vemos. Gracias.